teatro barroco es un género teatral que llevó a escena gran cantidad de temas como asuntos religiosos, sucesos históricos mitológicos, temas caballerescos o pastoriles, algunos heredados de la tradición medieval y renacentista. Pero lo más innovador del teatro del siglo de oro es la capacidad para convertir en materia teatral lo que antes no lo era. Según los autores del barroco, las obras del teatro eran obras que mezclaban tragedia y comedia. La función comenzaba con la ejecución en guitarra de una pieza popular. Enseguida se cantaban canciones acompañadas con diversos instrumentos. Venía luego la loa, especie de explicación de los méritos de la obra y síntesis de su argumento. Daba comienzo la comedia u obra principal y en los entreactos se ejecutaban bailes o se representaban entremeses. Los géneros teatrales del barroco. Siguiendo al crítico Ignacio Arellano, podríamos clasificar las obras dramáticas extensas del siglo XVII en dos grandes grupos. Obras dramáticas serias, las cuales tienen tragedias que se caracterizan por la lucha del protagonista contra la fuerza del destino, lo inevitable, así como su final infausto. A pesar de ello, resultaban atractivas para el público por su efecto de catarsis, la liberación del dolor con el sufrimiento de los personajes. También tenemos las tragicomedias, tratan temas variados, casi siempre relacionados con el honor. Los elementos cómicos, a cargo del gracioso, se organizan en secuencias relativamente aisladas. También tenemos los autos sacramentales, son obras religiosas cuyo asunto fundamental es la exaltación de la Eucaristía. Se caracterizan por el uso de la alegoría y por otra serie de convenciones. En segundo, tenemos las obras dramáticas cómicas, las cuales consisten en comedias de capa y espada, protagonizadas por caballeros, tratan asuntos amorosos cercanos en el tiempo y en el espacio a los espectadores. Su inverosimilitud pretende sorprender al público. También tenemos las comedias de figurón. Es la trama característica de las comedias de capa y espada. Se inserta un protagonista cómico, figura central de la comicidad grotesca. Comedias palatinas. Son comedias de enredo, como las de capa y espada, con una acción situada en la lejanía espacial y o temporal. Sus protagonistas son nobles. También tenemos las comedias burlescas. Se solían representar durante el carnaval o el día de San Juan en las fiestas cortesanas. A menudo son parodias de comedias serias y su comicidad reside en la inversión de los valores del decoro, alegría por la deshonra, venganzas grotescas y humor verbal. El gusto barroco por lo teatral hizo que proliferaran piezas dramáticas breves que solían incluirse intercaladas en la representación de obras extensas, como los entremeses. Eran piezas jocosas de un solo acto. En unos predominaba la acción burlesca o de un asunto erótico. En otros, la presencia de personajes extravagantes. Algunos se centraban también en la experimentación con el lenguaje o con los recursos teatrales de vestuario, decorados, etc. Loas se utilizaban como introducción a la representación y con ellas pretendía ganar el favor del público y su silencio. Solían ser de carácter cómico, aunque también se compusieron loas sacramentales que introdujeron la materia teológica y loas cortesanas que exaltaban a personajes reales. Bailes. Se trataba de romances cantados que generalmente versaban sobre luchas entre rufianes y ampones. Mojigangas consistían en danzas descompuestas y movimientos ridículos, con disfraces de animales en medio de un barullo estrepitoso. Follas eran mezclas, sin ningún orden, de breves estructuras cómicas de otros géneros, que servían como pretexto para cantar y bailar. Escenario. En el siglo XVII el teatro se desarrolla en tres tipos de espacios. Por un lado, el espacio público, calles y plazas donde se celebran representaciones religiosas. Los misterios medievales habían dado paso en el Renacimiento a las moralidades.
que desde la segunda mitad del siglo XVI empezaron a llamarse autos sacramentales. En los siglos XVI y XVII abundaba la parte de la escena múltiple, sea en horizontal o en vertical, que obligaba al espectador a seguir la acción en los distintos cuadros. El lugar escénico se hizo fijo después de 1580 con la proliferación en las grandes ciudades de Inglaterra y España de los primeros teatros y corrales de comedias. Corral de comedias. El público estaba muy jerarquizado. Las personas que podían permitírselo alquilaban los aposentos, balcones y ventanas de las casas particulares que circundaban el patio. En las primeras filas de este se colocaron, andando al tiempo, unos bancos o lunetas tras los cuales había una barra o degolladero, porque llegaba a la altura del cuello, tras las que asistía de pie un turbulento público de hombres solos, los mosqueteros. Por último, y en un espacio severamente acotado, las mujeres se instalaban en la cazuela. Debajo de la cazuela estaba el alojero que vendía comida y aloja. La representación se realizaba a la luz del día. Se solía tender un toldo en caso de lluvia o de excesivo calor. El toldo evitaba también que hubiese algunas zonas iluminadas y otras en penumbra tanto en el tablado como en el patio. Probablemente favorecía también la acústica del recinto, evitando que se pudiera perder la voz de los actores. Además de la música y la luz, el teatro barroco contaba con numerosos recursos escénicos, entre los que destacaban los siguientes. Apariencias. Eran telones o lienzos pintados que mostraban acciones difíciles de representar o bien actores que imitaban pintura conocida. Tramayoras. Tramullas. Se trataba de apariencias montadas sobre máquinas, solían estar iluminadas con velas y adornadas con flores. Escotillones. Consistían en aberturas que permitían la entrada de escenas en personajes o figuras desde abajo. Bofetones. Estos artilugios que giraban rápidamente hacían aparecer o desaparecer personas u objetos. La diferencia principal que encontramos en el barroco es que mientras que en el siglo XVI las obras se representaban en los corrales de comedias, durante el siglo XVII se empezaron a construir los primeros edificios pensados para la exhibición y la difusión de los espectáculos teatrales. Esto permitió una evolución en la escenografía, donde se produjo un desarrollo llamativo, con la inclusión de música y pintura como elementos del espectáculo dramático que llevaron a una consolidación de la ópera, el ballet y la zarzuela. En los escenarios del teatro barroco se hizo una distribución tripartita de la escena, a nivel del suelo, a media altura o nivel intermedio y un tercer nivel superior, instalado gracias a una plataforma elevadora y estabilizada en esa altura. Se utilizaban mandorlas y discos rotatorios. La labor profesional del artista escenógrafo se consideraba importante, ya que no solo era el creador de las decoraciones teatrales, sino el artista de la puesta en escena, el que utilizaba todos los soportes de las artes plásticas para propagar el mensaje. Además que se encargaba de idear aparatos y maquinarias para agilizar e introducir movimientos en las representaciones. Calderón de la Barca fue el autor del teatro barroco que más consiguió evolucionar en relación a la escenografía, consiguiendo crear auténticos espectáculos que dejaban al público con la boca abierta. Se trabajó en una escenografía en perspectiva, con decorados simples en base a un elemento o a muchos, disponiendo el marco arquitectónico orientado hacia un punto de fuga. Se enfatizó en la afiliación de la escenografía con la pintura a través de la estereografía, como modo de representar en una superficie los objetos de manera que aparezcan en la forma y disposición en que se muestran a la vista en la realidad. Los buenos actores y actrices, muchos de ellos cultos y algunos incluso de origen noble, hacían gala de una gran calidad interpretativa. Los intérpretes de la comedia procuraban coordinar en las representaciones voz, gesto y movimiento escénico. Si las emociones representadas eran violentas, los gestos tenían mayor peso. Si los sentimientos eran contenidos o suaves, el peso recaía más en la voz. El énfasis del gesto y la voz se acomodaba al momento dramático. En general,
Los comediantes eran muy mal considerados, solo cobraban los días que había actuación, por lo que pasaban muchos apuros. Solían actuar con su propio vestuario, lo que resultaba a veces anacrónico con la época que se representaba, aunque siempre eran lujosos y llamativos. Este vestuario constituía la posesión más preciada de los actores. Cuando pasaban por problemas económicos, solían salir de ellos empeñándolos. El vestuario llegó a ser una especie de decorado ambulante. Servía para situar el lugar en el tiempo de la acción, además de cumplir otras variadas funciones escénicas. Por ejemplo, un sombrero y un gabán cubiertos de algodón que parecía nieve indicaba el invierno, y un vestido de noche, normalmente una capa de color, informaba a los espectadores del momento del día. Dentro de algunos recursos escénicos encontrábamos la música y la luz. Vestuario. Muestra prendas extravagantes, los tejidos brillantes, con una imagen lujosa y con grandes toques de elegancia, que muestra un estilo romántico. El vestuario masculino se caracterizaba por el uso de capas cortas y redondas llamadas ferruelo. El cuello se rodeaba con una garguera como encaje, las botas tenían mucho tacón y los zapatos llevaban una hebilla grande en forma de rosa. También utilizaban polainas, que era una especie de media que cubría la pierna hasta la rodilla. Usaban ta'ali, una banda diagonal, el sombrero era de fieltro y la peluca era parte de la vestimenta. Los accesorios escénicos o utilería son todo el conjunto de objetos móviles que se utilizan en la puesta en escena de una obra por parte de los actores. No siempre es fácil distinguir entre decorado y accesorio. En todo caso, la característica esencial de la movilidad puede facilitar la comprensión de lo que es la utilería teatral. Un armario formará parte del decorado, pero un bufetillo que un actor saca para escribir una carta debe ser entendido como accesorio. Los objetos personales utilizados por los actores a lo largo de la representación se consideran utilería de mano, tales como libros, coronas, bastones, cetros, recado de escribir, entre otros. Por el contrario, las mesas, los buffets, escritorios, sillas, almohadas, cántaros, cuadros, tapices constituyen la utilería de escena. En el barroco, el escenario vacío sin ningún tipo de utilería y con las cortinas cerradas se va a erigir en las comedias áureas como un lugar impreciso, indeterminado, de significado plural. Puede ser una calle, el exterior de una casa humilde o noble, una habitación interior, una cueva o cárcel, la orilla del mar, el campo abierto, entre otros. La aparición de otros signos concurrentes como el vestuario, el decorado o la utilería seleccionaban el significado del escenario. Por rostro se entiende en el siglo XVII máscara o mascarilla, las cuales junto a carátula, esta última en menos ocasiones, aparecen con mucha frecuencia en las obras literarias de la época en las que sobresalen las teatrales. Sin embargo, estos términos no son sinónimos. Por mascarilla se entiende la máscara pequeña que regularmente suele cubrir solamente la frente y ojo, mientras que máscara es la cobertura del rostro para no ser conocido que se hace regularmente de tafetán negro u otro material parecido, con dos aberturas sobre los ojos para poder ver. Pero máscara es también la persona que lleva el rostro cubierto. Carátula es, sin embargo, la cara fingida hecha de cartón o de otra materia hueca para ponérsela sobre la natural y disfrazarse en las fiestas públicas en que se permiten semejantes disfraces, la cual regularmente suele ser ridícula y fea. Los mismos textos teatrales transmiten la presencia de máscaras en la obra dramática y permiten ver la función que desempeñan. También las compañías de danza y de teatro alquilaban trajes, rostros, cabelleras y demás accesorios para su trabajo, lo que permitió una recolección de información sobre el uso de estos accesorios en obras teatrales. Los actores evitaban emplear máscaras completas y llevaban de modo preferentemente mascarillas que cubrían la mitad superior del rostro e incluso únicamente los ojos.
El uso de las máscaras resulta determinante para el avance de la acción y su empleo no se restringe a personajes de fondo del cuadro, sino que son los protagonistas mismos quienes las portan como medio idóneo para conseguir sus fines. Dentro de los autores del teatro barroco y sus temáticas, podemos encontrar a los más importantes como Lope de Vega, quien fue un autor de una obra extensísima. Escribió unas 1500 obras teatrales, de las que se conservan 314 comedias y 42 autos sacramentales. Entre sus comedias se destacan Peribáñez y El Comendador de Ocaña, Fuente Ovejuna, dramas históricos que desarrollan el tema del poder injusto, y las comedias de enredo La Dama Boba y El Perro del Hortelano. El teatro de Lope de Vega va dirigido a un público popular, el de los corrales de comedias. En su deseo de complacerle, no duda en fundamentar sus obras en la acción y la intriga. Consigue convertir la comedia nueva en un espectáculo de entretenimiento y diversión, apartándose del teatro renacentista. Tirso de Molina. Destaca entre su producción El Burlador de Sevilla, obra en la que nace el mito de Don Juan. Calderón de la Barca. El mérito de Calderón, cuya producción abarca unas 120 comedias y 80 autos sacramentales, reside en haber perfeccionado el modelo de la comedia nacional, creado por Lope de Vega. Desarrolla un teatro de carácter más culto, más intelectual y reflexivo. Confiere además mayor importancia a la escenografía y a la tramoya. En cuanto al estilo, utiliza un lenguaje artificioso que conjuga conceptismo y culteranismo, con preferencia en este último. Entre sus obras se destacan El Alcalde de Zalamea, drama histórico cuyo tema es el honor, La vida es un sueño, drama filosófico, y Los autos sacramentales, El gran teatro del mundo y La cena del rey Baltasar. Porte emblemático de esta época. Géneros como la zarzuela tuvieron gran éxito. Zarzuela es un género teatral español que combina diálogos, música y una puesta en escena espectacular. La palabra zarzuela deriva del lugar donde se presentaban estas puestas en escena, el Palacio de Zarzuela. En este tiempo también existió la ópera, género teatral en el que el intérprete canta sus diálogos acompañado por música. Hay quienes piensan que La Selva sin amor, escrita por Lope de Vega, fue la primera ópera española, mientras que otros afirman que fue La Púrpura de la Rosa, escrita por Calderón de la Barca, en realidad la primera ópera española.